Efesios. Leemos en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 6 de Efesios. Estaremos leyendo los primeros 2 o 3 versículos. Capítulo 6, versículos 1 al 3. Si lo tienen, pueden seguirme. Dice: hijos, yo estoy leyendo la versión, la nueva traducción viviente. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre. 2 bendiciones. Te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te honramos y te bendecimos una vez más. Gracias por este glorioso privilegio que tú nos das de poder una vez más exponer lo que tú has puesto en nuestro corazón para hablar a cada vida en esta tarde, especialmente a aquellos hijos que están en nuestros medios. Te pedimos que tú, oh Dios, así como has hablado a nuestro corazón, puedas hablar a cada vida para gloria y honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos hijos hay aquí? Déjenme ver las manos. Yo sé que todos somos hijos. Perdón. Todos somos hijos. Pero lo que quiero decir, hijos que están en la casa, que ya usted es papá y abuelo y bisabuelo en el caso nuestro. ¿Cuántos hijos hay? Déjenme ver las manos. Que están con sus padres todavía. Amén. Muy bien. Pueden sentarse. Porque una de las cosas que pasa con nosotros los padres, que por más viejos que se pongan los hijos, porque nosotros no nos ponemos viejos, por más viejos que se pongan ellos, siempre son nuestros nenes. Y a veces nos dicen, pero papi, no me trate, yo no soy un nene, nada, todavía tú eres mi nene. Recuerdo, yo les decía a usted una vez que fue una de esas raras veces, una vez estuve enfermo, estaba enfermo y no pude venir al culto del domingo en la noche y me quedé en la casa con Edwin, que tenía a ese tiempo tenía como unos 3 o 4 años. Y teníamos una grabadora y empezamos a jugar yo con la grabadora y él. Y yo le hacía ciertas preguntas, él me contestaba. Creo que le di la copia del tape. Y una de las preguntas que yo siempre le hacía es: ¿quién tú eres? Who are you? Y él me contestaba: yo soy el nene bueno. I'm a good boy. Quería que eso se quedara en su mente. Él ha tenido experiencias en su vida que yo nunca pasé por ellas, ni espero pasar, ni voy a pasar, estoy seguro. Y de que muchos, bueno, él está aquí, siempre digo, él es un milagro de Dios. Él está aquí por la misericordia de Dios. Mi hijo no estuviera vivo. Si es por la ciencia y por lo que la ciencia dice, él estuviera muerto ya hace rato. Él, de las pocas veces que me desobedeció, hizo algo y le costó casi su vida. Se casó con una muchacha que vino aquí a la iglesia, era recién convertida, tenía su vida pasada anteriormente y se casó con ella. Me recuerdo que cuando él se fue de mi casa,
Yo fui a buscarlo a Houston, que me dijeron que estaba. Y cuando llegué allá, le dije, mi hermano fue conmigo, mi hermano menor, y me decía, no, si él no viene, yo lo voy a agarrar, lo voy a meter al carro, y ahí lo vamos a meter, y olvídate, nos venimos. Eso es lo que iba él. Él iba dispuesto a traerlo. Pero cuando lo vi, y lo vi como decía la canción, con la misma ropa anda, y él sabía muy bien, en mi casa él nunca se ponía no éramos ricos, no teníamos mucho dinero, pero él siempre estaba limpiecito, ropa limpia todos los días. Cuando lo vi, me rompió el corazón. Y le dije, ¿te vienes conmigo? Yo no le dije, ¿te vas a venir? No, yo le dije, ¿te vienes conmigo? Le dije, no, papi. Yo hice como tú dices, me fui, pero me casé. Cuando me casé, le dije a mi hermano que estaba detrás de mí, vámonos. Me monté en el carro, no le dije más nada y nos venimos. Pero porque ya no podíamos hacer más nada. Él era mayor, bueno, no, tenía 20 años cuando eso. Y se había casado, ok. Pero la muchacha estaba enferma, tenía el virus del SIDA. Y ellos tuvieron 2 hijas, mejor dicho. La mayor duró hasta los 14 años y murió. Cuando llegó aquí, que vino de Houston, que venía aquí, dábamos cuenta que cada rato él estaba, y lo llamaba y, está bien, en la emergencia, salón de emergencia, sí, ella está enferma, la nena está enferma. Y por fin, él trabajaba con unos doctores en el Bajo Manhattan, y uno de los doctores dijo, ¿por qué tú no traes a tu esposa y la examinamos? Le hacemos algunos exámenes a ver qué es lo que está pasando, y ahí fue que el doctor a los 2 o 3 días le dijo, ella tiene el virus del SIDA. Cuando le dijo eso, yo quiero examinarte a ti también. Cuando le examinaron a él estaba limpio. Y en ese tiempo la gente creía que porque usted daba un beso, que usted hacía esto, que es más, aquí habían una hermana y a veces teníamos que regañar a los hermanos porque no querían ni saludarla, porque creían que por el saludo y demás la enfermedad se iba a contagiar. Pero no. Él vivió como 5 años, 4 y pico con ella. La esposa murió en el 95. Me recuerdo que 94, yes, when I was 25 years married. Ese fue el regalo. La iglesia me regaló un viaje para los 25 años de aniversario, y cuando llegué, murió la esposa de él. Y después, más tarde, murió su hija. Entonces, él cuando se levanta, tiene que estar dando gracias a Dios. Y encima de eso, trabajaba en el Bajo Manhattan, y allá cuando cayeron las torres, él trabajaba ahí cerca como a bloques de las Torres Gemelas. Me recuerdo que ese día nosotros estábamos aquí, estábamos arreglando el basement, y cuando oímos, teníamos la radiovisión, y de momento cambiaron la música y empezaron a dar las noticias de lo que estaba pasando. Me recuerdo que fui de aquí, dije a los hermanos, voy a casa. Ya fui a casa a ver la televisión. Cuando llegué a casa, que prendí la televisión, mi esposa estaba viendo las noticias, y fue cuando presentaron el segundo avión, porque recuerden que fue uno primero y después vino el segundo avión, ¡pum!, que se estrelló con una de las torres, y ahí te veías en la pantalla cuerpitos de gente tirándose de un edificio que era, creo que 103 pisos de alto. Pero empezamos a llamarlo porque él tenía una cita a las 10 de la mañana en ese edificio. Y empezamos a llamarlo y a llamarlo.
hasta como la 1 de la tarde fue que él me llamó y me dijo que estaba en la casa tranquilo. Y él le dio el testimonio de cómo Dios, él decía que tuvo que caminar de la Carrenta hasta la avenida 11, donde él vivía en New Jersey, cogía un ferry, cruzaba el río y llegaba a Manhattan, y llegó en el ferry, le preguntó a un policía que dónde podía entrar por el ferry, y el policía lo guió. Había cientos de gente esperando, y el policía lo guió hasta entrar en el ferry y le dijo: coge este ferry, cuando llegue esta guagua, esto y lo otro. Y dice él que después se desapareció, no lo vio más. De tanta gente esperando, a él lo metieron primero. Cuando llegó allá, él decía, después se puso a pensar, pero yo no le dije al policía dónde yo vivo. Y él me dijo que cuando fuera, cogiera tal guagua y me montara allí. Pero yo no, él pensaba y dice, pero yo no le dije dónde yo vivía. Yo solamente le dije que quería ir para New Jersey. Pero él no sabía qué guagua me va a decir que coger si él no sabe dónde yo vivo. Pero así fue. Aquí él está, él es un milagro de Dios. Cada vez que yo voy para allá, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Pero si hubiera sido un nene bueno, no le hubiera pasado nada de eso. Y ahí es donde quiere llegar. Siempre me dice, papi, tú me subes y después me tiras para abajo. Pero no. Él decía así, por eso es que escogí este tema. ¿Cuántos nenes buenos hay aquí? Déjeme ver. Amén. No, yo sé, la cara de nene, tú no es. La cara tuya no es de nene. Pero sí, estaba leyendo algunas estadísticas de los jóvenes. Especialmente hay una organización que se encarga de examinar y ver especialmente la juventud hispana. De 10 a 24 años, ellos hacen encuestas en 48 países de Centro, Suramérica y el Caribe. Y encontraron que las 3 causas de fallecimiento de estos jóvenes de 10 a 24 años son los homicidios, los siniestros viales, queriendo decir accidentes de carros, animales que matan personas y demás y otras cosas más, y los suicidios, que son 7%. 80% de las 230 muertes anuales de los jóvenes de la región son entre hombres. De ellas, 9 de cada 10 son por homicidio, 4 de cada 5 por accidentes de tránsito y 3 de cada una de las 4 por suicidios. Destaca también en su encuesta que han hecho que en ese tiempo se produjeron más de 66 millones de nacimientos por cada 66,000 nacimientos. 1,000 eran niñas de edades, y en contraste de los otros 46 nacimientos eran niños. Y da otro montón de estadísticas ahí que no los voy a enzorrar con ellos, pero sí, lo que me llamaba la atención es que muchas de las muertes de los jóvenes y de los hijos de esas edades
son por accidentes de tráfico y otros más, y suicidio, que es bastante alto. Estaban diciendo ellos que el suicidio a través de los años ha ido aumentando. Las presiones mentales que tienen nuestros hijos es bastante fuerte hoy en día. Hay muchos jóvenes que en otros tiempos no se oía eso de un joven estar depresionado. Llegaba un momento así cuando, usted sabe, cuando pasamos por esa edad de que nos enamoramos y la novia nos deja y para acá, o dejamos a la novia también, porque y caen en esas depresiones y demás, pero ya enfermedades mentales ha crecido y ha aumentado en estos últimos años. Especialmente en América Central y el Caribe y demás. Y déjeme decirle, el porciento de embarazos ha crecido. Joven, piense bien. Yo sé que hay mucha libertinaje y libertad ahora, pero piense bien. Muchos se van de la casa, dejan al Señor. Hay veces que pongo a pensar, a veces veo los hermanos aquí y no veo sus hijos. ¿Qué pasó? Pienso yo, ¿qué pasó? ¿Dónde están nuestros hijos? Usted está aquí, ¿dónde están sus hijos? Admiro la familia Vera. Cuando ellos se sientan, siempre están ellos dos y ya los Kevin, Joshua y trabajan arriba, pero si no, estuvieran ahí sentados. Y a veces que miro y gente que, niños de 8 o 9 años, y su hijo, no, lo dejé en la casa. La casa no lo dejó. Cuando mi hijo se quedaba en casa, se quedaba estudiando, porque era el que estaba estudiando. Más nada. Le decíamos claramente, no televisión, nada, termina de estudiar y a la cama. Me recuerdo una vez que vino la hermana Bombay. ¿Recuerdan la hermana Bombay? Y ella ella decía que ella tenía una regla en su casa y ella decía que de lunes a viernes los hijos no veían televisión. Está muy interesante eso. Y adopté esa regla. La semana no veía televisión. Si no tenía nada, terminaba de estudiar o lo que sea, pues se acostaba temprano a dormir y le dejábamos que el sábado él podía ver televisión y el viernes en la noche, cuando nos quedábamos acompañándome a ver el boxeo, se quedaba conmigo. Siempre me acuerdo una vez que estaba conmigo viendo un boxeo y llamó una hermana como a las 11, ¿era por la tarde o por la noche? Era en la noche. Llamó una hermana y él era o sea que en ese tiempo él era, no el cable ni nada de eso, la antena era el rufo y uno tenía que poner la antena en cierto lugar porque si se movía de ahí se iba. Me recuerdo que él estaba conmigo viendo el boxeo y yo hablando con la hermana y tratando de ver el boxeo. Y de momento el boxeador, ¡pum!, le metió un puño. Lo tumbó, dije yo. Y la hermana dice, ¿qué pasó, hermano pastor? No. Y como Edwin estaba ahí, le dije, deja eso quieto, Edwin, no molestes. Estoy hablándole a mi hijo, le dije. Era que estaba viendo. Pero sí. Muchas veces nuestros hijos no ponemos reglas, brincan. A veces yo veo muchachos aquí, yo les digo, si eso es aquí, como brincan por encima del banco y se
paran y eso. Imagínate en la casa. A nosotros nos cuidaron a enseñar. El sofá es para sentarse. ¿Quiere brincar? Vete al patio, vete afuera. A cuidar las cosas. Porque eso le cuesta dinero a papi, decía mami. Eso le cuesta dinero. Los bancos se cuidan, los juguetes se cuidan. Los juguetes los cuidan también. Le enseñamos. Ahí aprende, porque cuando vaya afuera, a bregar afuera, ya no hace lo que le da la gana. Allá usted, mi maestro en el colegio decía, no hay nadie independiente. Nadie es independiente. Hay veces que decimos que voy a hacer mi negocio para que nadie me mande. Mentira. Cuando tú tienes negocio, más te mandan. Por lo menos cuando usted trabaja para alguien, uno es el jefe, ese es mi jefe. Como decía Freddie Prinze, el primer actor puertorriqueño en la televisión de Estados Unidos, él trabajaba de ayudante a un súper. Y cada vez que le venía uno de los inquilinos a que, mira, que tú tienes que hacer eso, él le decía seguida, not my job. That's not my job. Él hablaba, ese trabajo del súper no es mío. El mío es de botar la basura y arreglar aquí, pero el otro es del súper. Pero muchas veces no podemos hacer eso. Tenemos siempre a alguien que nos mande. En este mundo siempre hay alguien por encima de nosotros. Y si no sabemos llevar y seguir reglas, vamos a fracasar en la vida. Pablo habla a los hijos que hagan dos cosas y le da ciertos beneficios que traen el hacer estas cosas. 2 razones y 2 beneficios. Y qué bueno es Dios al establecer estas cosas. Deben ser una obligación o deber, sin ningún otro beneficio, porque Dios no tiene que darnos nada para que hagamos. Él puede mandarnos y se acabó. Pero con todo y eso que nos manda, nos da beneficios. Él recompensa nuestra fidelidad, nuestra bondad, nuestra benignidad y nuestro bien hacer. El hacer bien tiene sus beneficios. Ser bueno vale la pena. Me recuerdo uno de mis mensajes que hablábamos siempre, porque cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, siempre regañamos al hijo bueno. Yo he oído muchos hablar de la parábola y siempre están regañando al hijo bueno. Y el hijo bueno no hizo nada, se quedó ahí en la casa. Cuando él se molestó un poquito y le dijo, mira, papi, tú no has hecho conmigo lo que has hecho con este. Pero el papá le dijo algo grande. Todas mis cosas son tuyas. Aquel se gozó por allá, desperdició su herencia y ahora no tiene nada, la descalzó, la botó. Pero ahora tú todas las cosas las tienes tranquilas, no perdió nada. Vale la pena ser bueno, portarse bien, vale la pena. Hijo que estás aquí, por más joven que sea, pórtate bien, vale la pena. Le decía, me recuerdo una joven que pagó $1,000 y pico para ir a conferencias de prematrimonio. Yo le digo, bueno, conmigo te reúnes 3 veces. Yo me reúno una vez contigo, una vez con el novio y una vez los dos juntos. Y fue allá y le dieron mucha clase y le digo, mira, yo te voy a decir sencillamente, si no lo has hecho ya, observa bien. Cuando vayas a casa de tu novio, mira bien cómo ese papá trabaja a la mamá, cómo esa mamá se comporta con el papá. De igual manera, cuando tú vayas a casa de la novia, mira cómo ellos se tratan. Porque así como se tratan ellos, te van a tratar a ti. Porque uno aprende más por lo que ve que por lo que oye. Uno aprende más. Y muchas veces yo
llegué a ese extremo. Yo era un nene bueno. Pero cuando llegué al matrimonio, aprendí que tenía que dejar ciertas cosas. Porque vi muchas cosas y yo, a pesar de que ustedes han oído mi testimonio y tenía conflictos con mi papá, pero una de las cosas es que uno ve y aprende lo que ve. Y en un retiro matrimonial me di de cuenta que lo que yo no quería hacer, hacía. Lo mismo de la forma que yo trataba, mi papá trató a mi mamá. Así, me recuerdo, yo llegaba a veces a las 9 de la noche a la casa del trabajo, porque salía del trabajo y pasaba el tren pasaba por el parque, y cuando pasaba por el parque yo estaba mirando siempre que mis amigos, están jugando pelota, y cuando ellos me bajaba en la otra estación, salía del trabajo y me iba a jugar pelota con ellos, y llegaba a las 8 o las 9 de la noche, y mi esposa bien contenta de verme. ¿Y qué? ¿Y dónde está? Y a ese tiempo no habían celulares ni nada de eso. Y ella, ¿y qué estaba? ¿Y por qué llega a esta hora? Mira que yo calenté y calentando la comida y tú no llegas y esto y lo otro. Pero mi hija, yo le decía, ¿tú sabes cuáles mis amistades? Mis amistades son los hermanos de la iglesia. Yo no estoy con nadie afuera, estaba en el parque y esto y lo otro. Pero mira, yo con aquí, con el nene, que si el nene. Y él estaba bebito como uno de recién nacido. Y después recuerda que en ese retiro entendí, mira, yo estoy haciendo lo mismo que mi papá estaba haciendo. Y no me gustaba cuando él lo hacía conmigo. Y ahora yo lo estoy haciendo. Y llegué a un momento que dije, no, yo voy a disfrutar. Nosotros queríamos tener un montón de nenes más, pero Dios nos dio uno y imagínate, como a esos 3, 4 años yo empecé. Venía del trabajo y él estaba en la puerta, seguida con la bola en la mano para que jugara con él. Ahí estuvimos. Yo lo cansaba a él, no me cansaba a mí, yo lo cansaba a él. Papi, ya está bien, papi. Está bien, ok, no quiero jugar más, pues está bien. Pero sí, aproveché el tiempo y entendí. Pero muchas veces hacemos, hombre, y hacemos y repetimos los mismos errores de nuestros padres. El hacer bien y portarse bien tiene su recompensa. Es bueno, es moral, es justo, procede del amor de Dios. Amar a los demás y a nosotros mismos. Hay beneficios terrenales y beneficios eternos. ¿Qué dos cosas Dios y Pablo pide o demanda de los hijos para hacer qué? Nenes buenos y nenas buenas. Lo primero que pide es obedecer. El versículo 1 dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Eso dice la nueva. Ustedes pertenecen al Señor. Ahí dijo en el texto que leyó o que citó nuestro hermanito Emanuel, son herencias. Es parte de Dios, son de Dios. Cada uno de ellos son de Dios. Nosotros somos de Dios. Tú como hijo eres de Dios. El texto nos manda a obedecer. En el griego viene dos palabras, oír o dar oído y someterse. Porque no solamente es oír. Porque muchos oyen todo lo que nosotros le decimos, pero no hacen lo que le decimos. Me recuerda que cuando nuestros hijos están en esa edad que preguntan todo. Y Edwin me decía, ¿y why? Y por esta razón. ¿Y why? Y yo le decía, por esta otra razón.
y why. Y por esta otra decir, cuando ya me tenía cansado de why, yo le dije, porque yo dije, that's it, se acabó. Yo soy la autoridad. Dios es la autoridad. Dios lo manda. Él te manda, hijo, a obedecer. Obedece. 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 Porque llega un tiempo que tú, ¿cuál es el dicho? Hijo fuiste, padre serás, y lo que hiciste, te lo harán. Cuando usted es un hijo bueno, va a criar hijos buenos también. Lo mismo que usted, de la misma forma que usted se comportó, va a querer que sus hijos, se comporten también. Así que habla aquí de obedecer, dar oído y someterse. Y si usted han leído la carta de Pablo a los Efesios, hubo cierto comentarista que escribió un volumen así de gordo solamente de la carta a los Efesios. Lloyd Jones es un escritor y profesor de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Y él decía que la palabra clave en toda la carta a los Efesios es someterse. Antes de Pablo hablarle aquí a las esposas, a los esposos, a los demás, en el versículo 21 del capítulo 5 le dice, someteos unos a otros. Porque cuando usted se somete al otro, no hay problema ninguno. El problema es cuando somos rebeldes. Y a mí no me mandes, tú no me mandas a mí. Obedece. La palabra de sabiduría para los hijos es simple, sencilla, clara, recta, al clavo. Porque es necesario. Quizás se sorprende. Pero los hijos no siempre obedecen. Yo, aunque casi fui perfecto, pero no fui perfecta. De vez en cuando desobedecí también. Y sufrí las consecuencias de desobedecer. Siempre le dije una historia que yo le doy, que nos metíamos a bañar en un charco, en una barriada que había donde nosotros vivíamos. Y mi mamá nos decía, no los quiero ver allí metidos, no los quiero ver allá metidos, no. Y nos fuimos. Nos fuimos a bañar en un charco. Usted sabe los charcos en nuestros países, usted se tira, usted ve el agua limpiecita, se tira y cuando sale la vez, se levanta todo ese fango de abajo. Me recuerdo que nos tiramos ahí en pantaloncillos nada más, ropa interior. Dejamos la ropa al lado y vinieron unos muchachos malos de otra barriada y nos robaron la ropa. Yo, mi hermano y otros más llorando. ¡Ay, Y usted sabe cómo, no sé cómo en los países centroamericanos le llaman las colonias, ¿no? Urbanizaciones le decimos nosotros, donde casi todas las casas son iguales. Imagínense pasar por entre medio de esas colonias, estoy en pantaloncillos, ya grandeciste. Y ahí estábamos pensando nosotros, y mami que nos dijo que no nos metieran, y nos robaron, y ahí llorando, ahí estuvimos llorando. Hasta que los muchachos se compadecieron de nosotros, vinieron para atrás, nos dieron la ropa, se quedaron con las correas, las medias y 2 o 3 pennies que tenían en los bolsillos y se acabó. Pero cuando llegamos a casa y mi mamá nos preguntó, ¿y qué? ¿Dónde estaban? No veo que cuando vienes de jugar pelota uno viene sudado o algo así, pero vio que estábamos yo como parecía que estaba maquillado porque usted sabe el polvo ese parecía, y mi hermano que era, ya van a verlo un poquito trigueñito, ¿y dónde usted estaba? No, estaba allá, que decía esto, y le dijimos una mentira y le dijo a Isaías, a ver, se quitó la camisa y le hizo así en la espalda, con la uña le hizo, parecía que estaba escribiendo en una pizarra,
Pues todo el polvo del barro se quedó en la espalda y ahí vio que no estaba. ¡Ah! Lo único, ella cuando es así, nos decía, se lo voy a decir a Wilson, mi papá. Ya ahí, olvídese. Creo que el sufrimiento más era, desde que llegaba, que nos dijo eso, hasta que mi papá llegaba, habíamos sufrido más que la pela que nos iban a dar. Porque cuando mi papá daba era hasta que se cansaba de darnos. Eso eran otros tiempos ya. Pero desobedecimos. Y siempre la desobediencia trae consecuencias. Por más sencilla que sea, trae consecuencias. Trae consecuencias. Hijo, trae consecuencias. Que nadie te ve, que yo estoy por aquí, que yo estoy por allá, que nadie me está mirando, que tú te crees eso. Esta mañana le hablé a una joven y yo le dije, tú sabes que yo te vi ayer en un lugar. No le dije el lugar para que no, pero yo te vi. No era que estaba haciendo nada malo, pero la vi. Y lo que quise decirle es que mucho cuidado, porque puedes estar haciendo algo malo y yo haberte visto, pero no estaba haciendo nada malo, así que estate tranquila. No estaba haciendo nada, pero la vi. Lo que quiero decirte es que a veces tú crees que nadie te ve, pero te están viendo. Así decía Bobby Cruz, cuídate que te están velando. ¿Te están velando? Una vez yo estaba con mi hijo y mi esposa en Epcot Center por allá. Estábamos en Florida, cuando él era nene. Y de espalda viene alguien y nos da en la espalda, mano pastor. Una vez estábamos de vacaciones en Pensilvania. Recuerda que estábamos viendo unas vacas y demás por Williamsburg era que estábamos viendo unas vacas y nosotros allá más tranquilos. Y pasó un bus de esos Pullman que dicen ustedes, Pullman de esos, ¡Hermano Robles! ¡Hermano Robles! Todo el mundo. Imagínate, y si estuviéramos haciendo algo malo, pero tú crees que nos están viendo. Pero hay gente que nos ve y no nos dicen, no te vi, te quedan callados. Cuídate. Vieron ciertos hijos que le preguntaron a la mamá que qué quería para cumpleaños. Y ella contestó, quiero 3 hijos bien portados. Y uno de ellos pensó bien y le contestó, bueno, ahora seremos 6. En otras palabras, nos vamos a portar más que bien, doble bien. Y eso es lo que la palabra de Dios nos manda, a que obedezcamos. Hijo mío, dice Proverbios, obedece los mandatos de tu padre y no descuide la instrucción de tu madre. Yo en el día de un par de domingos atrás iba a traer el mensaje que puse atrás en el periódico, el programa que damos. Le llamamos periódico porque al principio lo hacíamos por un mes. Pero el programa, y ahí yo hablaba las 4 leyes que mi mamá me enseñó. Se me olvidaron ahora, no las puedo decir todas, pero siempre que llegaba a la casa, yo creo que le llevamos de la cocina, porque entrábamos a la casa, cuando usted llega de la escuela a las 3 de la tarde, que ella empieza a cocinar. Usted sabe la cocina puertorriqueña cómo es. Se llena la casa de todo el olor. Todo el olor. Y ahí estaba uno martirizado hasta que llegaran las 5 a comer. Y después, cuando íbamos a jugar pelota, nos decía, recuerda, tienes que tener 2 sacos, uno para ganar y uno para perder. Y cuando llegábamos, a veces que llegábamos medio desanimados, ella nos decía siempre, olvida y vive. Olvida y vive.
Pasó, perdiste el juego, perdiste, te cayeron encima, te dijeron esto. Eso sabe cómo los muchachos. Olvida, echa para adelante. Y la otra es la ley que yo llamo de la fe. Ella en todo momento nos señalaba a Dios. Dios, obedece al Señor. Sé bueno, pórtate bien, hazlo bien. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios no nos falta, Dios no nos deja. Nunca yo vi a mi mamá quejarse de nada. Dolores, tenía una pierna que se le había explotado una vena por tanto estar de pie lavando ropa y planchando camisas para mantenernos a nosotros. Eso es lo que me enojaba con mi papá. No era que ella trabajara, es que ella no tenía necesidad. Si mi papá fuera un buen administrador de su dinero, ella no tenía que trabajar ni vivir con tanto. Pero ahí, por tratar de mantener y que tuviéramos y quisiéramos, ella, y me recuerda, porque en ese tiempo ella planchaba 12 camisas de manga larga, blancas, las lavaba y las planchaba por $1.25. Estoy hablando de los 60 por allá, 50. Y yo era el delivery boy. Llévanle esta camisa a don fulano, es tanto, aquel. Siempre estaba pendiente a ella y qué necesitaba. Pero hoy puedo decir, tengo 70 y algo de años. Porque ahí dice bien claro, dice, honra a tu padre y a tu madre. Puedo dar gracias a Dios que he vivido 73 años. Y espero llegar a los 99, todavía me faltan 26 más. So, vamos a llegar allá. Pero usted es fiel a Dios, usted obedece, Dios lo recompensa. Dios lo recompensa. Escucha a tu padre que te dio vida y no menosprecies a tu madre cuando sea anciana. Una de las cosas que aprendí de mi hermano mayor fue esa. Él trataba a mi mamá, que a veces su esposa se ponía celosa porque la trataba como si fuera una novia. Él iba por la calle con el brazo anchado de ella como si fueran novios. Aunque se portó mal, pero la trataba bien en ese sentido, porque le dio dolores de cabeza. Obedecía de vez en cuando. Siempre me acuerdo una vez que vinimos de orar a las 12 de la medianoche. Vinieron a casa unos amigos de él a buscarlo. Que se fuera, no, vente Yanni, vente con nosotros, vamos para allá, que si esto y lo otro. Y era un viernes. Usted sabe lo que van a hacer, él ya tenía 20 y pico de años. Pero mi mamá había estado orando y en el altar ella vio que Dios le reveló 4 ataúdes. Mi mamá le dijo, Yanni, no vayas. Cuando fue afuera, que los muchachos vinieron a buscarlo, él vino, ¿para dónde vas? Dice, no, que ellos quieren que vaya. No vayas, les dijo, no vayas. Y él no, preguntó 2 veces. Fue afuera y le dijo, no, váyanse, yo no voy a ir con ustedes. Al otro día, en el periódico, se habían matado 4 jóvenes. Porque mami no vio 5, vio 4. Los 4 que iban en el carro se echaron a echar carreras porque en las estadísticas que vimos, muchas de las muertes de los jóvenes son tránsito. Y muchas veces no es necesariamente que es que le gusta la gasolina, como decía Daddy Yankee.
le meten a la gasolina ahí y quieren ir ligero. Yo voy tranquilo. ¿Para qué? Esta mañana venía para el templo y lo mismo. Había uno detrás de mí, pegado de mí. Yo me eché para el lado, le dije, vete, te veo en la luz. Cuando llegué a la luz en la esquina de la 9 y Cornaga, ahí estaba él esperando. Y déjeme decirle que ahora por todas esas calles, eso es otro comercial aparte, hay luces, hay cámaras, perdón, en los stops, ahí hay stops que tienen cámaras y ya están pensando poner unos sensores, porque algunos, y caigo ahí yo también, porque vemos el stop y como no vemos carros, seguimos de largo, pero ahora van a poner unos sensores en los stops que si tú los cruzas sin parar, te van a mandar el ticket a tu casa. 100 y pico de pesos que cuestan cada uno. Así que obedece. No cuesta nada obedecer. Él nos dice ahí que debemos obedecer primeramente porque es un mandamiento de Dios. Dios lo manda. Honra a tu padre y a tu madre, dice uno de los 10 mandamientos. Entonces tendrá una larga vida y plena vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es la mayor razón. Dios lo manda. No es porque papi y mami lo dice, es porque Dios lo manda. La Biblia lo dice, Dios lo dice. Dios lo dice. Y esa es razón suficiente. No es papi, ni el maestro, ni el pastor. Es Dios, es Dios, es Dios. Pablo lo repite a los colosenses y le dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto agrada al Señor. No solamente porque es un mandamiento, sino también porque esto es lo correcto. En inglés, la versión Nueva Viviente dice, es lo correcto. En inglés es it's right, es algo natural. Lo que se oye en las noticias es la minoría. Es el orden de Dios. Padres mandan a los hijos que los obedezcan. No se puede cambiar el orden. Aunque están tratando los hijos. ¿Cuándo usted ha visto a un hijo dar a luz a un padre? Nunca. Los padres son, o las madres son las que dan a luz a hijos. No al revés. Ese es el orden que Dios ha puesto. Dios primero, luego los padres. Obedécelos. Pero lo bueno es que es un mandamiento, pero también tiene beneficios y promesas. Una promesa doble para que te vaya bien. Esto envuelve prosperidad en los negocios, en los asuntos personales, matrimonio, salud y en la vida en general. Te va a ir bien. Si tú eres un buen hijo, te va a ir bien. Te va a ir bien. Espera tu momento. Yo sé que ya los muchachos quieren. Yo traté por lo más que pude, él sabe muy bien, traté lo más, pues yo veía una muchachita enamorada de él y le decía, no, la regla es que termine el colegio y después, si quiere, se enamore. Llamaban a casa, tantos años pastoreando y llamaban muchachitas, pero cuando veían que yo contestaba el teléfono, bueno, pastor, ¿quién va a predicar hoy? Yo sabía lo que estaban llamando. Veían que él iba a contestar el teléfono, pero no. Pero muchas veces, hazlo. Es lo correcto. Es lo recto. Te va a ir bien. Vas a pasar menos trabajos. Te va a ir tranquila. Siempre tenemos, porque la vida trae sus dolores de cabeza, pero son menos. Son menos. ¿Cuántos muchachos hoy en día, matrimonios? Yo veo matrimonios. No, que me gustó el muchacho, me casé, pum, para afuera, te fuiste, un hijo y después la dejaron. Y ahora están criando hijos. Madres solteras.
Pregúntate muchas veces, muchachos, ¿por qué te salen mal las cosas? Pregúntate, ¿estaré honrando y obedeciendo a mis padres? Vas a tener menos dolores de cabeza. La vida será más tranquila y gozosa. Tendrás calidad de vida. Porque aunque nos salgan algunas cosas mal, sabemos que estamos obedeciendo y haciendo lo que Dios nos manda y lo que los padres nos enseñaron. Vale la pena ser bueno. Segundo, dice, y tendrás larga vida sobre la tierra, porque al tener paz y tranquilidad, prosperidad y gozo y menos dolores de cabeza, como resultado tendrás larga vida. El estrés mata. O sea que mucha gente, los dolores de cabeza, las ansiedades, las angustias, dolores de corazón, pegamos a tener problemas con el corazón, asma y tantas otras enfermedades, diabetes y tantas otras enfermedades que vienen por causa del estrés. Pero cuando hacemos las cosas bien, hay menos estrés. Honra es la otra cosa que Él nos manda. No solamente a obedecer, pero nos dice el versículo Dios, honra a tu padre y a tu madre. Honrar es poner o darle valor, estimar, darle el lugar merecido, pagar el precio debido, respetar y darle lo merecido. Es contrario a lo que habla Deuteronomio 27:16. Maldito todo aquel que deshonre a su padre o su madre. Maldito es honrar a tus padres. ¿Vale la pena? ¿Te va a salir bien? Do it. Just do it. Don't ask questions. Papá te manda a hacer algo, hazlo. Consecuencias, si te dicen hacer algo que no es debido, las sufrirán ellos más tarde. Envuelve respetar su autoridad. Donde el niño aprende autoridad es en el hogar, es en la casa. Porque hay muchos por ahí delincuentes porque en la casa no han aprendido a respetar, a no tocar lo que no es de ellos. Donde el niño aprende autoridad es en su casa, usted le enseña, allí empieza. Si se comporta mal aquí es porque en la casa se comporta mal. Por eso de vez en cuando tiene que darle agua a su hijo. Dele agua de vez en cuando. Se porta mal, dele agua. Vaya abajo y déjale decirle, ¿te porta bien o qué vas a hacer? Cierto psicólogo decía que para ser un adulto saludable, emocional y mental, debemos pasar por 3 autoridades. La niñez, la obediencia esforzada. Cuando son niños, usted no está cuestionando, ¿no? ¿Quieres comer? ¿Qué quieres comer hoy? Un muchachito que no sabe ni qué es lo que va. ¿Qué quieres comer hoy? Jesus. Ay, no me gusta eso. McDonald's, cuando a veces no hay dinero para la ofrenda, pero hay para McDonald's. Sí. Perdonen que me salí de línea. Pero sí, muchas veces nos quejamos que no hay dinero, pero ¿qué quiere comer hoy? ¿Qué tú quieres? No, en nuestros casos nos servían la comida y ahí está. Comían los demás, comías tú. Hoy, a esa edad, como dijo el psicólogo, la obediencia es forzada. En otras palabras,
esto es lo que hay, esto es lo que te comes, a esta hora se come, aquí se come, hazlo así, hazlo así. Mi papá era bien estricto cuando nos sentábamos en la mesa a comer, él era bien estricto. Mi papá, tú no estabas cogiendo, mi mamá le hacía a mi mamá que nos pusiera un cuchillo y un tenedor. No coja con la mano. La carne, coja con la mano. Ahí tiene un tenedor. Pínchela. Ya ve que a veces yo veo algunos grandes, cogen el tenedor así, pinchan la carne. Y yo le dije a uno los otros días que lo vi así, le dije, pero esa carne está muerta ya, esa está muerta ya, no se va a escapar del plato. No tiene que, ¡ching!, la pinchan así. Y usted no puede, en la mesa en casa tú no podías oír a alguien, uno que en ese tiempo, váyase, no aquí en la mesa, vaya afuera. Se levanta de la mesa, va afuera, se sacude la nariz y vuelve. Me recuerdo bien, estaba en un grupo le decía a mi hijo, estaba en un grupo y un líder ya bien grande, allá, estábamos en la mesa comiendo, se sacudió, primeramente se sacudió, que no debía haber hecho. Segundo, se sacudió la nariz y hizo esto, mira, así. Y cuando nosotros hacíamos eso, mi papá nos decía, ¿qué espera? ¿Que va a salir oro? Decía él así. Porque imagínate tú comiendo y sacarte a ver qué es lo que sale ahora. Y cuando yo lo vi, le dije, si hubiera sido mi papá, lo hubiera mandar que se fuera de aquí a coger atrás. Pero sí, en la niñez hay obediencia. En la adolescencia es obediencia voluntaria, habla él. Negociamos con nuestros hijos porque ya los vemos creciendo y esperamos. El problema es que esperamos que lleguen a esa edad para entonces pegarle a darle reglas. Desde temprano empieza. Y cuando llegan a esa edad, no hay mucho trabajo. Ya ellos saben qué es lo que no puede, qué es lo que no les gusta, qué es lo que quieren, qué es lo que es esto. Ya ellos saben. Pero si espera que lleguen grandes para entonces, ay, que es un bebito, que esto, que el bebito así es que empiezan. ¿No han visto nenes recién nacidos diciendo que no? Le dicen a uno no. ¿De dónde aprenden? Es la naturaleza pecaminosa en ellas. Vienen ya programados a desobedecer. Y uno tiene que poco a poco enseñarles. No, eso no se toca, esa figura, déjala ahí. Esto no, esto es para verlo. Como es que nos decían siempre las madres cuando entraban a la tienda, ¿se toca con qué? Con los ojos y se mira con las manos. No toques nada, en otras palabras. Pero queremos entonces después, cuando lleguen a la juventud, queremos enseñarles y decirles ya, hay uno que escribió una canción que, ¿cómo es? Que habla del tronco torcido, que dice él en una salsa que habla. Que queremos enderezarlo después. ¿Saben las plantas cuando son chiquitas qué le hacen? Le ponen un palito al lado, la amarran ahí para que crezcan rectas. Estaba diciendo yo de esos árboles que están ahí al frente, que una vez vinimos yo y Nelson, aquellos que conocen hermano Nelson, como a las 4 de la mañana, porque esos árboles pertenecen a la ciudad, y estaban saliendo muchas ramas. Y le dije, bueno, me decía él, porque él era el jardinero, si seguimos dejando que esas ramas van a crecer y el árbol se va a doblar y va a crecer para acá al lado y nos va a molestar más. Vinimos como a las 4 de la mañana, él y yo, cortamos un montón de ramas y le dejamos el tronquito arriba, las ramas de arriba, y ustedes lo ven, derechitos. Pero fue cuando pequeños, cuando jóvenes, se empieza temprano. Y cuando llega, entonces podemos decir, ok, tú quieres. Y muchas veces ni negociamos porque ya ellos saben el gusto nuestro. Ya saben. Y cuando ya llegan adultos, más suave todavía. Decía el psicólogo, la obediencia es mutua. Obedecemos a él, pero escuchamos su opinión también. Porque si lo hemos
criado bien, la opinión de ellos ahora cuenta. Nos vamos a mudar y a veces los padres dicen, nos vamos a mudar. Y los hijos ni saben que se van a mudar. Y ellos tienen amistades, han echado raíces en esa vecindad y en la iglesia y demás, y nos vamos. Y después por allá se desorganizan todo, y es porque tú hiciste y no concertaste con ellos. Ya están adultos, ya están grandes, ya ellos pueden decidir y darnos su opinión. Su opinión cuenta. Tenemos un tremendo ejemplo, y es el ejemplo de Jesús. No conocemos mucho de su niñez, excepto lo que Lucas nos habla de él. La palabra de Dios decía o dice que él crecía en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. A temprana edad Jesús sabía su misión. Usted no tiene que ser un sabio, un erudito bíblico para entender que esa madre, que ese padre, que sabían cuál era la misión de Jesús, poco a poco le fueron enseñando. Cuando lo fueron, ¿se recuerdan aquella ocasión que estaban en el templo y se les perdió? Y Jesús le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Ustedes saben eso? ¿Ustedes sabían esto? Eso fue lo que ustedes me enseñaron. Eso fue lo que ustedes me dijeron a mí. Eso fue lo que ustedes pudieron dejarme saber a mí. Porque María sabía desde antes de nacer cuál era la voluntad de Dios para aquel niño. José lo sabía también. Por eso él se expuso a toda crítica y demás. Porque él sabía cuál era la voluntad de Dios para aquel niño. Asumimos que Jesús creció como todo niño, jugando, ayudando en la casa, aprendiendo de los negocios de la familia. La Biblia hace referencia a este incidente y esto nos deja saber de que Cristo estaba consciente desde pequeño de quién Él era. Porque uno de los problemas que tenemos, y les doy la del mensaje del viernes, uno de los problemas, y lo que hablamos hace poco, es el problema que tienen nuestros hijos de identidad. No saben quiénes son. No saben quiénes son. Y una de las cosas de Jesús, por eso me gusta el Evangelio de Juan. Juan habla, y una de las frases que Jesús pronuncia mucho, dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy una y otra vez. Repite, Jesús estaba muy seguro de quién era. No había problema de identidad. No había depresión ninguna. Porque cuando usted sabe quién es usted no tiene ninguna depresión. Sabe que el que está en usted y con quien usted ha puesto su confianza es mayor que su problema, que su situación, que cualquier adversidad. No hubo problema de identidad. Eso no solamente se debió a Dios, pero también a sus padres. Este incidente nos deja saber que Jesús había hecho su transición muy saludablemente. Obedecer a sus padres terrenales y obedecer a Dios. Obedecer a sus padres y obedecer a Dios. En otras palabras, le contestó Jesús así: yo estoy haciendo lo que tú me enseñaste a hacer, honrar a Dios y obedecer a Dios. En los negocios de mi Padre me conviene estar, dijo Jesús. En la cruz del Calvario, Él nos deja saber cómo Él honró a su madre. Allí, desde la cruz, con todo aquel sufrimiento, vio a su mamá y le dijo: no la puedo dejar sola. Ella se portó muy bien conmigo. Y le dijo a su mejor amigo, no en las manos de cualquiera, ayúdenla como puedan. No, a su mejor amigo le dijo: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí
tu madre. Qué pena que hay muchos que hoy en día, y lo digo con mucho orgullo, y doy gracias a Dios por nuestra herencia hispana. Porque nuestra herencia hispana no hace eso. Son los anglos y otros por allá. Nuestra herencia hispana, nuestros padres viven con nosotros hasta que mueren. Y si no, ahí estamos pendientes. Aquí está, mira, aquí yo veo un ejemplo de ello. Aquí está la mamá de nuestro hermano Nelson. Allá hay otro ejemplo, la mamá de nuestro hermano Vázquez. Ahí están. Jesús fue un nene bueno porque obedeció y honró a sus padres. Te pregunto yo en esta tarde, ¿eres una nena buena? Are you a good boy? A good girl? Obedeces, honra a tus padres. Recuerda que hay recompensas, hay razones. Es un mandamiento, es recto, es correcto, pero hay recompensa. Todo se saldrá bien y tendrás larga vida. Dios les bendiga. La comida se enfrió, pero ellos la pueden calentar de nuevo. Dios les bendiga, estamos en pie. Gloria a Dios.